Entonces yo recibo 22,000 pesos de premios. ¿De bono? De bono, cuando yo ganaba 300 pesos a la ¿Y quincena. te volviste loco, papi? No, le compré una sala, un comedor, un refri y un tostador a mi mamá. Y pues ahí sí me quebré. La verdad me quebré porque yo no dimensionaba a 16 años lo fantástico que era el fútbol. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés viendo en esto que es De Cabrón a Cabrón. Bueno, mi carnal Juan Pablo García, pues se me puso caro, esa es la realidad. Me pidió mucha lana, dijo que ya era una estrella de las redes sociales, que era un influencer. Y entonces no hemos podido llegar al arreglo económico y este episodio de Cabrón a Cabrón, pues lo voy a conducir yo el día de hoy, ¿verdad? No es cierto, señoras y señores. Hoy estamos de manteles largos y hoy es un episodio muy especial para todos nosotros aquí en el crew, porque de cabrón a cabrón lo voy a llevar yo, pero el invitado de hoy es nada más y nada menos que Juan Pablo, el Loco García. Carnalito. Ya fue mi debut y despedida. Sí, no. Te quedaste mal acostumbrado a esos contratos millonarios, güey. Acá ahorita son 2 chicles motita, una No coca más. y una Marlboro blanco, güey, lo que sale. Qué corto duró mi temporada. Hasta ganas de llorar tengo. ¿Cómo estás, carnal? Bien, contento. Es muy innovador esto de entrevistador a entrevistado, entonces sorprende de que fueron 6 capítulos y... no te creas. Chao, bye. Chao, bye. No, Fue un placer conocerte, ¿verdad? No, habíamos platicado que en algún punto de este proyecto, que la verdad lo has llevado bastante bien y que ha tenido gran éxito, teníamos que hacerte tu capítulo, sí. Conocer de cabrón a cabrón a Juan Pablo, al entrevistador, ahora sí. Entrevistado, ¿no? Exacto, y que traemos más ideas más innovadoras, la verdad, que se van a ir dando con el tiempo y que vamos a ir mostrando la esencia, como bien lo iniciamos este proyecto, de lo que se vive internamente y de lo que puede expresar un exfutbolista o alguien que ha participado dentro del fútbol. Es correcto. Yo voy a empezar platicándoles a la gente que tengo la fortuna de conocerte desde hace, 30 años, yo creo, ya, ¿verdad, hermano? Que fuimos juntos a la preparatoria. Bueno, yo iba y tú estudiabas. Me pedías tareas, me pedías de todo. Ahorita vamos. El examen. Vamos a hablar de eso. Estábamos muy jóvenes. Yo tendría por ahí algunos 16, 17 años y tú unos 15, más o menos 16 por ahí. Cuando nos toca coincidir en la preparatoria número 12 de aquí de Guadalajara. Estamos nosotros en Guadalajara, aquí vivimos, para la gente que nos ve fuera, una preparatoria en una zona difícil de la ciudad, sí. Donde todos éramos de barrio, y el azar y el destino nos junta en ese lugar. En el primero A, recuerdo, en el aula 1 de esa escuela fue donde arrancó esta historia, y en aquel momento me voy a ir así como que por partes, y tú me vas diciendo si estamos correctos y qué parte de tu proceso de futbolista íbamos viviendo en esas etapas. Yo recuerdo que cuando te conocimos, siempre tú llegabas con la mochila, con una mochila, la escolar, y la otra donde cargabas tus zapatos, tus medias, tus espinillas, todo lo que necesitabas. Y si no mal estoy, en aquel momento estabas jugando categoría piloto. Exacto. En Atlas, ¿no? Sí. ¿Qué edad tenía y más o menos cómo arranca ese proceso con Atlas, que seguramente acababa de iniciar, ¿no? Es correcto, 14 años, se consolidan las fuerzas básicas en SECAF, que es Avenida Chapala, en el parque, enfrente del Parque Montenegro, y por el tema económico y la administración de los camiones, yo tenía que salir con todo, que era mi vestimenta de entrenamiento, mi vestimenta de la prepa, mis útiles, mi desayuno y mi comida, porque salía a las 5:30 de la mañana y regresaba hasta las 10 de la noche. Sí, yo recuerdo que enfrente de la escuela había una Sí. Es una barda realmente que utilizábamos de banca, y eras el primero en llegar, porque como bien dices, salías 5:30 de la mañana a tomar el camión. Para la gente que vive en Guadalajara sí sabe dónde es esto, es rumbo al aeropuerto, pero para la gente que no está en Guadalajara es una distancia considerable.
es a las afueras de la ciudad, ese centro de formación, Claro. y que aparte de donde te bajabas, güey, No, te caminabas. tenías que aventar como 5 kilómetros, ¿no? Sí, De caminata. si tuvieras suerte, te encontrabas un ride, y si no, pues cargando las 2 maletas era jodidísimo. Me acuerdo mucho que mi mamá me daba muchos lonches de frijoles, entonces pues los iba moviendo por el sudor para que no se me echaran a perder. Sí, pues es que se sudaba con la ropa mojada, con todo ese rollo. Entonces yo ya llegaba a la prepa, si bien desayunado, si bien no he desayunado, con una complicidad del sabor del lonche. O sea, yo decía... El sazón de mi mamá y se siente. ¿Dónde quedaba? Exactamente. Entonces, pues ya ahí le rezabas al de arriba, hey, búscame un ride para llegar más pronto, para llegar a la prepa a comer. O sea, no podías comer en ese tiempo porque o eras tú con tus 2 maletas en tu propio asiento, Sí, claro. o guardabas el apetito para un lugar, como dices, en la barra, y ahí era donde te la jugabas. A esta hora tengo que comer, si no ya no me daba más tiempo. Sí, oye, y yo me acuerdo que desde ese momento yo tengo guardadas muchas experiencias que vivimos en esa etapa de escuela y recuerdo que tú ya tenías muy claro. Sí. O sea, tú decías, yo voy a llegar a Primera División. Aparte de que eras buen alumno, la neta, ¿sí o no? Sí. Si eras aplicado, era el que me hacía las tareas de repente. Güey, hazme un paro. Y pásame los... Pásame los apuntes, ¿no? Sí, sobre todo los apuntes, no manches. Y yo recuerdo que desde esa temprana edad, el hambre que tenías por llegar a Las ser 2 profesional, hambres. las 2, no sé cuál era más, una o otra, carnal. Andábamos igual todos de jodidos en ese momento. Sí. Pero bien chido porque venías de un barrio bravo. Sí. ¿Cómo se llama el barrio donde vives? San Andrés. En San Andrés, creo, ahí en ese Plutarco Elías Calles y Javier Mina, por ese rumbo. Es un barrio bravo, esa es la realidad, igual que yo de ahí, de aquí de Santa Teresa y Hills. Ay, amá, tanto de que te quiere mi papá. No sé cuál era más bravo, pero ahí andábamos. Vienes de familia futbolera, tu padre jugó de manera profesional también con los rojinegros, ¿no? Claro, él llega a estar en una estructura como una de las máximas diferentes de las formas de jugar de un delantero, potente, desequilibrante y goleador. Entonces, realmente mi papá no le buscaba que yo fuera a ser futbolista. Mi papá quería que yo estudiara, me obligaba al estudio, pero tenía un gran maestro que era mi hermano, que mi hermano sacaba puros 10 y puros excelentes, y le hablaban a los papás para felicitar al hijo. Y yo era el rebeldón en pro de meterme más al fútbol, y mi papá muy pocas veces me inculcaba que yo fuera futbolista, ¿ves? Entonces, en el barrio lo que se vive o se muestra era pues una violencia, una lucha, un ultrajar, un sobrevivir, un ultrajar que eran, pues hoy le llaman bullying, ¿ves? Pero yo cuando lo viví, pues a mí sí me traumó las alaciones, cuando te escupían, te orinaban, te golpeaban, y era normal. Y si bien te iba y si la aguantabas, y si no la aguantabas, pues era la ley del poste, ¿ves? Sí. Que te agarraban. El calzón chino. No, y que te agarraban todos y te pegaban. Entonces, yo decía, ¿qué onda? ¿A quién le hago caso? ¿Da? ¿A mi jefe del estudio o ando acá de vago? Pero toda esa forma de vivir tan loca, era una forma de aprender la madurez de lo que se estaba viviendo en mis mayores. Claro. Entonces ahí es donde yo prefiero más el fútbol que esa misma vida. O sea, no juzgo a mis amiguitos, pero sí eran muy cabrones, eran bravos, hasta que un día, entre las llevaderas, yo le tiro una soga a un amigo, y volteo, y cuando volteo él estaba en la azotea de su casa, y me avienta un roconón de este abuelo. Sí, entonces yo me giro, y cuando me giro me pega aquí, caigo inconsciente. Y entonces cuando vamos a la Cruz Verde, bueno, ¿y este muchacho qué estaba haciendo? ¿O qué pedo, no? O sea, el doctor también duró horas en coserme, horas. Entonces ya ahí recupero el conocimiento. Y ahí es donde yo dije, neta, si sigo así me van a matar. Sí. O sea, en el aspecto de llegar a algo, iban a ir subiendo las bromas, y entonces yo ya ahí sí tomo la decisión
que prefiero la educación y el fútbol. Es que sabes que el barrio te hace para bien o para mal, ¿no? Y bueno, ahí iba a hacer un paréntesis porque tocaste el tema de tu hermano que también jugó de manera profesional. Yo lo recuerdo hasta bachilleres en aquel momento, ¿no? Liga de ascenso, no sé si llegó a jugar primera, creo que no. Pero no quiero llegar a temas que puedan ser difíciles. ¿Hubo rivalidad con tu hermano muchas veces? No. Yo en algún momento llegué a sentir que tenías como rivalidad con él, por eso de que él era el de la excelencia en cuestión de calificaciones, porque él iba más aventajado por la edad en el proceso de ser futbolista, porque a lo mejor ya ganaba más plata o ganaba ya lana para mantenerse o ayudar a la casa de cierta manera. Yo sentí, ese fue mi sentir en algún momento, la perspectiva. que llegó a haber una no, rivalidad, pero no, lo que pasa que como nos llevamos demasiados años, su forma de vida era la que hoy él plantea en su vida, que es disciplina, es terco, es agresivo, es inteligente, culmina su vida no siendo exitoso, si quieres, entre comillas, en el fútbol, pero es exitoso en la vida porque él es juez federal. Entonces, para ser juez federal tienes que aprender miles de leyes actualizadas, imagínate toda su forma cognitiva. Entonces, él era muy disciplinado, él era muy aferrado a sus cosas, o sea, yo lo veía y se levantaba a la barranca a correr él solo cuando eran vacaciones, iba y jugaba y se ponía a hacer su ejercicio, y yo decía, pues él va a ser un gran jugador, o sea, yo sí lo admiraba en esa parte, ¿ves? y la vida lo llevó por otro. Y cuando el fútbol no se le da, pues toda esa esencia, él la lleva a su vida diaria y pues se le hace fácil, o sea, se muestra fácil, pero porque el fútbol te educa de esa manera, claro, y el fútbol te va a promover. Más bien lo que no había era esa compatibilidad de plática, pues porque los 5 o 6 años que nos llevábamos, pues yo hablaba de carritos y él ya hablaba de otras cosas, ¿ves? Sí, y se enojaba, fíjate que ahí sí se enojaba cuando yo le agarraba, pues porque en la prepa yo no tenía ropa. Justo me acuerdo por eso, porque esa la cuento yo y tú la concluyes. Yo me acuerdo que tú te ponías la ropa de él, tanto la de fútbol como la otra. Entonces, yo como que o sea, la plática salió referente a eso porque me acuerdo que un día te hizo un reclamo. Sí, porque te enojaste, güey. Y dijiste, hijo de eso, pero yo sí voy a llegar a primera y vas a ver, cabrón. Eso lo dijiste al viento, obviamente, con la molestia que tenías porque te había hecho el reclamo de que por qué traías la playera o no. Es que yo usaba su ropa, entonces o no la planchaba bien o se la manchaba. O cuando iba a la prepa en la hora de la comida, pues tenía que tener demasiado cuidado para que él no se diera cuenta que yo le agarraba la... ¡Ah, pero no se la pedías, desgraciado! Entonces, no, se enojaba, güey. Entonces llegó un punto que una playera no se tenía que planchar. ¿Y la planchaste? Que era muy típica en ese tiempo, que eran arrugaditas, sueltitas, y se veían bien bonitas, y yo la vi cafecita, dije, ay, qué hermosa está esta playera, y cuando vi que él ya no estaba, que ya se había ido a sus labores, pum, me la puse, y la planché, luego me la puse, y pues ándale, que traía una quemada, y ya, pues sí, me reclamó como todo hermano mayor, entonces yo sí salí un poquito enojado, pero yo lo veía de astucia, que cuando él no estuviera, pues me iba bien línea, ¿ves? O sea, yo decía, esto me tengo que poner ahora cuando con sombrero ajeno. No, diario. diario. Entonces, esa era la parte donde no había esa comunión de plática, pero era normal por las edades. Sí, por eran todo. Pleitos de hermanos y no pasaba ahí. Nada, se quedaba. hasta que después, el tiempo, cuando él me da una profecía, bueno, no sé su profecía, pero su ideología, él dice, yo no me vuelvo a parar en un estadio hasta que no te vuelva a ver jugar fútbol. Y lo cumplió, él fue a ver a mi debut, me vio jugar cuando debuté y él otra vez me da otra. No vuelvo a ir a un estadio de fútbol hasta que no dirijas primera división. Entonces, pues se lo tengo que cumplir. Sí. De cabrón a cabrón sí, va a ser esa profecía. Se lo tengo que cumplir. Oye, y yo recuerdo también en esa etapa, lo voy a platicar porque es una anécdota que es muy linda. Cuando ibas a ir a Italia, ¿te acuerdas? Me acuerdo que llegaste muy emocionado con la carta que te dio el club donde... Para mis papás. Sí, y para ausentarte de la escuela. Entonces nos dijiste, hágame un paro ahí con los maestros porque yo ya... Prácticamente fue
Yo recuerdo que me dijiste, va a haber un torneo, nos platicaste, va a haber un torneo, no sé si voy a ir, pero hay la posibilidad. Y de un día para otro te dicen, te vas para Italia, con Atlas en aquel momento, ¿no? Y llevas la carta y a varios de nosotros, de los que nos juntamos, nos toca, ahora sí que decirle a los maestros, ya no va a venir, pero aquí está la justificante. En cada hora. En cada hora. Y yo me acuerdo que nos pusimos creativos, no sé si recuerdas tú, y nos fuimos a botear. Toda la prepa, güey, con esa carta. Pero no en mal plan. O sea, se quedó el dinero. No. Lo que quería, no es cierto. Cabrón, esa vez no. La de las playeras sí, yo te la voy a contar. Pero esa vez no. No, lo que queríamos era, nos empezamos a meter a los salones. Maestro, nos da chance de darle un mensaje a los alumnos. Ni los conocíamos, obviamente. No, claro. Ya les decíamos, un compañero de nosotros va a Italia, no sean cabrones, en vez de gastarse en la cheve, échenle aquí 10 varitos, lo que traigan. Y boteamos, eran 40, 50 salones, no sé cuánto era. Y la raza jaló, a pesar de que no nos conocían nosotros y no sabían quién eras tú tampoco en ese momento. Jaló, entonces lo hicimos con el corazón. Y me acuerdo que, ¿te acuerdas que llevamos unos zapatos de fútbol? Fuimos a despedirlo y fíjate, güey, se me enchina la piel porque estaba tu mamá, que es gran persona, tu familia, que tengo los conozco, me diste la oportunidad de llegar a conocer la intimidad de tu hogar en ese momento, y íbamos en una camioneta como 15 monos, fuimos a despedirte, a decirte que qué chingón que pusieras en alto el nombre de México, y te fuiste a Italia y la rompiste en ese torneo, ¿no? Sí, fue un torneo que propiamente nos daban esa experiencia como estructura para madurar. Y había un equipo antes que había sido subcampeón. Y nosotros fuimos subcampeones, pero no llegas a un punto y nos eliminan en semifinales y los que quedan, nosotros ganamos ese otro torneo. Y el equipo anterior de nuestra categoría sale subcampeón perdiendo, no sé si con Corinthians, con un equipo brasileño. Entonces, realmente a esa categoría ya de nosotros los quería el West Ham, los quería el Manchester, los quería el calcio italiano. O sea, íbamos... Era una gran generación. Súper gran generación. O sea, la de ellos y la de nosotros. De los que recuerdas, porque es importante conocer las bases, ¿no? Claro. De los que recuerdas de esa categoría y de los otros que fueron subcampeones, gente que haya llegado, ¿quiénes? Es que eso es el misterio, que de la primera generación nadie llega a primera división. O sea, de esa categoría todos quedan o debutan, pero no son, más bien no trascienden, no sienten ser figuras. En la primera es Eloy Izquierda, que él era mi compañerito de niño del Club Jalisco, y a él lo quería todo el mundo, o sea, todo el mundo. Y cuando llega y pisa tierras de Guadalajara, ya costaba muchísimo su carta, y él no debuta. O sea, él no debuta. Y de nuestra generación es Corona, es Gerardo Espinosa, Jaime Durán y yo. O sea, entonces, del que más, si tú quieres, de esos cuatro, el que es más figura hasta la fecha es Corona, el portero. 40, es de mi edad, tiene 40. Entonces, sí, por eso te digo, la primera tuvo mejor éxito en lo deportivo, pero al tiempo no se les dio la oportunidad, la suerte, no sé qué le podamos llamar. Pero, y en esa había otro chico que era Richie Pascual, que también venía del Jalisco, y a él también lo querían en Europa. O sea, él ya compra cuánto, y lo pusieron, a los dos los tasaron muy... Y no se llevaron y no terminan debutando en primera división. Y entonces de esa generación que pintaba fuerte, nadie llega. Solamente ese segundo equipo, 4 de ustedes son los que llegan a primera división, ¿no? Como los consagrados, más o menos, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿16? 15. Por ahí? 15. Iba por 16, claro. ¿A qué edad te dicen, cómo fue el proceso? Después tercera división, si no mal estoy. Es correcto. Y de ahí das el salto hasta el primer equipo, exacto, que eran unos monstruos. Estamos hablando que esa generación era la generación dorada, sí, donde a ti Ricardo Antonio Lavolpe ya te manda a traer a entrenar al primer equipo, ¿es correcto? Es correcto. Y vivo la experiencia de la final. Ah, te toca. Me toca vivirla y entrenar y estar 2 partidos concentrados con 16 años. Pero un poquito antes de eso, en piloto, me iban a correr. ¿Por qué, güey? Pues porque andaba desnutrido, sangraba, o sea, salía, cada rato me mandaban al doctor,
me mandaban con nutriólogos, vitaminas y todo, pues porque mi ritmo de vida de 3 años, claro, de 5:30 de la mañana a 10 de la noche, sí, mi glucosa, mis músculos, entonces al entrenar, a mí las fosas nasales se llenaba de sangre todas las playeras, entonces podía ser una anemia, una preanemia o esas cosas, entonces ahí mi nivel la verdad baja, y me iban a correr, justo ese entrenador que me iba a correr, entra un entrenador que es el Negro Torres, y él me da la confianza, me da hasta dinero, me daba dinero. ¿En serio? Sí, me daba dinero para mi, yo lo usaba, él me decía para los camiones, pero la verdad yo lo usaba para comer, la verdad yo me acuerdo que me daba 100 pesos en una constante, y yo la verdad lo usaba para comer. ¿Y la primera vez qué te dijo? Que iba a llegar a Primera División, él me dijo, vas a ver que vas a llegar a Primera División. Esto es un proceso, y yo no recriminaba la parte de la economía de mis papás, ¿ves? Yo le buscaba alternativas de cómo subsidiar mis gastos, y Atlas me da otros 120 pesos cada semana, pero vuelve lo mismo, lo usaba para comer, para nutrirme y todo ese rollo. Entonces tengo la suerte que el Negro Torres cambia, él me apoya y la rompo en ese torneo de tercera división. Salimos invictos y perdemos la semifinal. Entonces en un entrenamiento necesitaban un lateral derecho, que era el torneo del campeonato. No jugabas de lateral derecho. No, es que ahí te va la magia. Entonces el Negro Torre y toda la comitiva, Efraín Flores, Fernando Gutiérrez, decían, lleven a Juan Pablo. La verdad, Juan Pablo anda muy bien. Entonces me suben de lateral derecho a primer equipo. Yo subo de lateral y Ricardo me decía, vos, tú no eres lateral. Le decía yo, sí, profe, sí soy lateral. y si no me hago huevo ahorita. Me ponían unas trapeadas, Andrade, Briseño, Osorno, el Tato Torres. ¿Te traían, dijo? Yo nomás los veía pasar y, no, boludo, tú no eres lateral. Yo te estoy diciendo que no. Sí, profe, yo soy lateral. Entonces, un día, por azares del destino, se lesionan todos. Se fueron de fiesta juntos, y a Osorno lo mandan no lo convocan, y necesitaban para el complemento. Entonces a mí me suben de tercera división a primera división, a la banca en un partido previo a la liguilla, donde le ganamos a América 3-2, y es donde se pelea Ricardo Lavolpe con Cuauhtémoc Blanco y Isaac Terrazas. Sí. Entonces yo salgo dizque a defender, pero yo estaba más cagado que un pañal de bebé. Entonces yo volteo y cuando veo el resumen y veo mi número 71, yo dije, no, qué chingón es verte en la tele. Y nomás fueron unos pasos que me metí de argüendero, y Ricardo queda satisfecho por cábala. Ahí a Osorno lo convocan al partido, entra de cambio y la rompe, y Osorno de ahí se consolida. Entonces el siguiente partido, que fue contra Nesa, me vuelve a llevar a la banca. Era cabalero. Súper cabalero, y ganamos 6-1. Entonces yo recibo 22,000 pesos de premios. ¿De bono? De bono, cuando yo ganaba 300 pesos a la quincena. ¿Y te volviste loco, papi? No, le compré una sala, un comedor, un refri y un tostador a mi mamá. Y pues ahí sí me quebré. La verdad me quebré porque yo no dimensionaba a 16 años lo fantástico que era el fútbol. Entonces Ricardo habla conmigo, entreno con el equipo y me dice, ya no te puedo seguir convocando. Yo ya no, les voy a dar el lugar a los que han estado en todo el torneo, pero eres parte de este proyecto y esperemos salir campeones. Y pues la verdad, ese equipo me representa toda la vida, todos los que estuve con ellos, Cepeda, el Chato, todos. De ellos, aunque no jugabas, no. El hecho de convivir y entrenar con ellos, ¿no? Entonces ahí es donde él me dice, te vamos a hacer un contrato de primera división, te vamos a dar alimentación. Entonces yo entrenaba y al salir, Volpe. Sí, la Volpe, salía a comer y me daban un sueldo, iban a procurar darme un carro y cosas de esas, pero era todo de la Volpe. Entonces cuando veo ya la final, yo ya no convivo con ellos, porque nos mandan a una sub-20 con el Negro Torres y salimos campeones en el Estadio Azteca, y vemos la final en tele, y pues nos quebramos todos, porque decíamos que éramos unos niños jugando a la pelota. Cuando vemos esa final, todo el equipo y así, que no sale campeón del equipo, pues la generación que venía pujando, que éramos nosotros, pues eran los que íbamos a representar tarde o temprano a lo que era Atlas, y el sabor que no sale campeón del 99, nosotros en la última parte, nos duele muchísimo, porque creo que
todo lo que se había hecho bien en Atlas se necesitaba consumar en un campeonato, pero no se logró por cosas del destino. Pero 16 años, 17 años convivir con Rafa Márquez, con Cepeda, Chato, todos ellos, 19 años tenían ellos. Ellos tenían 19 años. Claro, eran los famosos niños y eran la base. Y ellos eran demasiado maduros en sus comportamientos, en sus pensamientos, en su forma de jugar, en su parte cognitiva de cómo hacerle caso a Ricardo. Toda la culpa era de Ricardo, ¿estás de acuerdo? No es la culpa, más bien todo. No, me refiero hablando metafóricamente, o sea, el que provocó todo eso en ellos fue Ricardo, ¿no? La verdad sí, y cuando yo estudio un poco la esencia del mexicano, él se va a una primicia que era el reto. Él nos metía al reto del mexicano, y cuando nosotros los mexicanos nos metemos a un reto, lo cumplimos, sea como sea, lo cumplimos. Y él lo cumplió, y él hace un antes y un después en el fútbol mexicano. Claro. Porque después él consolida todo ese proyecto en la selección mayor. Entonces cuando Ricardo me da toda esa confianza y todo ese rollo, yo me lesiono del cruzado a los 17 años. Entonces fue un golpe durísimo anímicamente, y que yo dije, no, la verdad, el doctor cuando me abre la rodilla me dice, pues la verdad dudo mucho que puedas jugar, o sea, ¿en serio? 17 años, me voy a Estados Unidos, no hablo inglés, bueno, no hablaba ni hablo, Todavía. No tenía papeles, me consiguen los papeles, a mi familia no se las pueden conseguir, y estando allá, la neta, de cabrón a cabrón, yo sí dije, ya se me acabó el sueño del fútbol. O sea, mi rodilla estaba hecha popó. Me abre el doctor y me dice, pues, what the fuck, dice, ¿qué pasó aquí? Dice. Apuntaste la placa del camión, güey, que te pasó ahí, güey. Y él me dice, es un hueso que te rompe todo. Entonces ahí sí, todo ese sueño de la prepa, de la secundaria, de mi niñez, y estando solo ahí en la operación, pues sin hablar, y ¿sabe qué tanto se decían ellos, ¿verdad? Y pues la verdad duró 3 horas. A mí se me acaba la anestesia, o sea, de la cual estaban arreglando la de esta, y me pegan un martillazo y ¡ey! Me duele, I pain, porque me dicen, apréndete esa palabra, I pain, ¿verdad? Me duele. Entonces me pegan una de esas, y dice, no, pues más. Entonces ahí me meten más, y ahora ¿Te duermen ahora sí? Ahora sí ya me duermen. Entonces ahí sí llegué aquí molido emocionalmente, mis papás dolidos también, mis hermanos, o sea, ellos se consternaban. Claro. Y otra vez me pasa un reto. De 5 de la mañana a 6 de la tarde, mi rehabilitación durante 4 meses, que mi doctor me dijo, ¿quieres jugar? Sí, esto es lo que tienes que hacer. Yo la verdad, cuando hoy veo los futbolistas que tienen atrás su psicólogo, su fisiólogo, su doctor, su terapeuta, todos por uno que está lesionado. A mí me dijo, si quieres jugar, es esto. Y ahí entra otra historia fascinante, porque yo llegaba, pues iba en muletas, la 25, en Colomos, pues no se paraba, y con muletas, pues casi me aventaba. Y lleno, entonces lo que yo hacía, metía las muletas y me agarraba con una mano así y la otra así en el camión, porque yo lo tomaba en Ávila Camacho y Federalismo para llegar al Club Colomos. Entonces llegó el punto que yo nomás agarraba la hoja a mi entender, y el doctor nomás me evaluaba cada 15 días cómo estaba. Entonces yo iniciaba con alberca, me iba a escaleras, me iba a terapia, me iba a tren inferior, tren superior y terminaba en rehabilitación. Y todo el día te la pasabas rehabilitando tu cuerpo para poder lograr ese sueño. El sueño de debutar. Está bien interesante, pero este de cabrón a cabrón nos va a dar como para 2 o 3 episodios seguramente. Así es que no se pierdan la siguiente semana la continuación, porque vamos a hablar de lleno ya de lo que es fútbol. De cabrón a cabrón, episodio 1, con el anfitrión de este gran proyecto, Juan Pablo El Loco García.